Capítulo 3, versículos del 1 al 15. Tengo, por cierto, otra lectura muy conocida también. La encontramos ahí en el libro de los Hechos. El capítulo es el número 9. Y yo creo que es una porción, mis hermanos, que de antemano pues, la han leído una, dos, tres, muchas veces. La conversión del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso, como quieran y gusten, ¿verdad? Está, como lo dije ahí en el capítulo número 9. Quiero leer nada más algunos versículos, ¿verdad? de esta porción de la escritura. De hecho, bueno, pues como lo decía, es una porción hermosa, ¿verdad? Que narra acerca de la Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedir la dirección del Señor para que nos ayude en la predicación de la palabra. Y bueno, pues ustedes también van a escuchar que esta palabra, este mensaje quede grabado, ¿verdad? En su mente, principalmente en su corazón, y bueno, pues puedan transmitirlo, ¿verdad? A aquellos conocidos, a aquellos que le rodean, para que al igual que el apóstol Pablo, que Saulo de Tarso en su momento, puedan experimentar este nuevo nacimiento. Vamos a orar. Bendito Padre, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Padre, te alabamos. En este momento pedimos tu ayuda para la predicación de la palabra. Que mis hermanos que escuchan aquí presentes, como los que los escuchan por este medio, bueno, pues puedan salir grandemente edificados y beneficiados con esta porción de la Escritura y con este mensaje. Padre, síguenos ayudando, síguenos bendiciendo a todos por igual, y principalmente a aquellos que están enfermos en este día, en esta mañana, en este mediodía. Los pongo en tus manos, tú los conoces, Padre. Gracias pues te damos por tu palabra. Rogamos que a todo momento podamos acudir a la Escritura. La Biblia es una luz, es una guía a la cual debemos de acudir todos los días para saber cómo conducirnos en nuestro diario vivir. Pido, Padre, tu ayuda. Perdona nuestras faltas, te lo rogamos, te lo pedimos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, un nuevo nacimiento es el título de esta meditación. En el primer punto, mis hermanos, vamos a ver un judío, un fariseo llamado Nicodemo. En el segundo es otro ejemplo, Saulo de Tarso, ¿verdad? Han de decir, no, pues el hermano, qué pasajes tan fáciles escogió, ¿verdad?, para la predicación de la palabra. Pero bueno, traen grande enseñanza. En el pasaje que leíamos, Hechos capítulo número 9, yo creo que recuerdan muy bien de Saulo de Tarso. Era un perseguidor acérrimo de los cristianos. En los primeros versículos del capítulo número 9 del libro de los Hechos, Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Fíjense, como lo dije, Saulo de Tarso, un perseguidor acérrimo, ¿verdad?, de los cristianos. Bueno, tuvo su conversión yendo a Damasco. Por último, vamos a ver en qué consiste el nuevo nacimiento. ¿Se ha preguntado usted en qué consiste haber un nuevo nacimiento? ¿O estamos? Un cambio de vida. ¿Cambio de vida? Muy bien acertado, hermano, la contestación. Cambio de vida, cambio de mente, ¿verdad? Muy palpable lo vemos en Saulo de Tarso. Fíjense que así fuera en cada uno de los que estamos aquí, en cada uno de los que les hablamos allá afuera.
que de un momento a otro hubiera un cambio total, radical, visible. Bueno, pues diríamos qué bendición, después de ser un borracho, mujeriego, drogadicto, esto, lo otro, que estuviera enseñando, predicando, yendo a las calles a darles las buenas de salvación a aquellos que están sin Cristo. Caray, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, pues en el caso de nosotros, mis hermanos, tenemos que hacer esto, ¿verdad? De hecho, lo mencionaba mi suegro, ¿verdad? Y creo yo que todos estamos en esto, ¿verdad? Somos sembradores de la palabra. El terreno es el corazón de la persona, ¿verdad? Va a estar sembrada la semillita ahí y Dios va a dar el crecimiento. No sabemos si hoy, mañana, pasado, como decimos, a mediano o a largo plazo, no lo sabemos. Dios tiene, ¿verdad?, su momento. ¿En qué consiste pues el nuevo nacimiento? Ahí vamos a ver punto por punto, ¿verdad? Posiblemente me quede corto, ¿verdad? Pero en todo lo posible vamos a predicar acerca de esto, y creo yo que la enseñanza va a quedar muy clara en la mente, en el corazón de ustedes que me ven visiblemente y los que nos escuchan, ¿verdad? Por este medio. Un nuevo nacimiento. Vuelvo a este pasaje de la Escritura. Y bueno, en ese Evangelio de San Juan, capítulo número 3, aquel principal, primeramente permítanme encontrar este pasaje, San Juan, capítulo número 3, versículos del 1 al 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. De hecho, el Señor respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, un nuevo nacimiento, podríamos decir, es el centro, el núcleo, ¿verdad?, de esta porción de la Escritura. Puede haber otros pasajes muy importantes que también, en base a uno de los versículos que leímos hace rato, podemos, agarrar nuestra libreta, el título, un bosquejo y otra predicación de este mismo pasaje de la Escritura, San Juan, capítulo número 3, versículos del 1 al 15. Como lo dije, vamos a ver esto. Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Era judío y fariseo. Estamos hablando de Nicodemo. Era una persona pura, una persona separada, y ponían gran empeño, déjenme decirles, en la observancia de la ley. De hecho, fíjense, si vamos al Antiguo Testamento, y a veces nos concretamos nada más en decir los 10 mandamientos. No, mis hermanos, no nada más eran 10 mandamientos. Escuchando una predicación, son 613 estatutos, mandamientos, ordenanzas, ¿verdad? Preceptos. Bueno, todo esto encierra, ¿verdad?, los mandamientos. De hecho, los judíos fariseos principalmente, como lo dije, eran puros, separados según ellos, y ponían gran empeño en la observancia de la ley, ¿verdad? De hecho, este tipo de gente, fíjense, imponían grandes cargas a la feligresía, que ellos ni con un dedo querían moverlas. No sé si me entiendan esto, ¿verdad? Pero es fácil de entender. Mira, estando yo aquí al frente, que yo les dijera, ¿verdad? Fíjense, en base a lo que enseñaba mi suegro hace rato, tienen que ir a predicar el evangelio allá afuera, y yo sentarme aquí bien a gusto. O tienen que diezmar, ¿verdad? De lo que ganen en la semana, tienen que el 10% traerlo aquí al alfolí, y yo quedarme sentado también con mi dinero en la bolsa, ¿verdad? Más o menos, yo creo que ya me entendieron, ¿verdad? Imponían grandes cargas en la feligresía, y ellos ni con un dedo querían moverlas, ¿verdad? Guardarse, por ejemplo, sin mancha del mundo, el no ser fornicario, el no ser adúltero, el no ser
ratero, el no ser, bueno, infinidad de cosas. Ustedes pónganle ahí una lista enorme. Ellos ponían estas cargas en los feligreses, ¿verdad? Y ellos ni con un dedo querían moverlas. Ponían grande empeño en la observancia de la ley, ¿verdad? Este tipo de personas, hablando de fariseos, ¿verdad? Por cierto, el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, como quieran y gusten, antes de su conversión, Saulo de Tarso, después de su conversión, el apóstol Pablo. Y ahí menciona en una de sus cartas que era judío, ¿verdad? Y de hecho, bueno, pues como dije, eran personas, ¿verdad?, que estaban al frente, ¿verdad? En el caso de Nicodemo, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, ¿verdad? No era una persona común y corriente, Nicodemo, no, ¿verdad? Un principal, ¿verdad?, de ahí del pueblo, o de los de Israel, de los pueblos del pueblo de Israel. Y vino de noche. Fíjense lo que vemos en esta parte. Vino de noche buscando al Señor Jesucristo. ¿Por qué lo haría de noche? Por pena, por vergüenza. A lo mejor no tenía tiempo como nosotros. En el tiempo, que estamos viviendo, estamos muy ocupados, ¿verdad? Sale el sol muy tempranito, 7 de la mañana, pasa todo el santo día, ¿verdad? Aseguro yo que a esta fecha que estamos viviendo, en estos meses de mayo, de junio, ¿verdad?, los días son larguísimos, más de 12 horas del día, ¿verdad? Bueno, pues no le bastaron a Nicodemo, como a nosotros también no nos bastan, ¿verdad? Él fue a buscar al Señor de noche, posiblemente por sus ocupaciones, o posiblemente por pena, por vergüenza. ¿Qué va a decir la gente? Yo siendo un principal, ¿verdad?, entre los judíos, ir a buscar a Jesús Nazareno, ir a buscar al Maestro, ¿qué va a decir la gente? Fíjense, hay gente que piensa al igual que Nicodemo. Bueno, vino de noche buscando al Señor. Cuando llega a aquel lugar donde estaba el Señor con los 12, toca y el Señor lo ve. Bueno, no lo rechaza, sino que lo recibe, ¿verdad?, amablemente. Bueno, la gente de hoy en día posiblemente esté en la misma condición que Nicodemo, ¿verdad? Va, toca tu puerta. Fíjense, por cierto, si hacen esto, no hay que desaprovechar esa oportunidad para hablarle, ¿verdad?, del Evangelio. Si la gente nos busca es por algo, ¿verdad? Si la gente te llama es por algo, porque quiere que le hables del Evangelio, que ores por aquella persona, por el enfermo, por un miembro de la familia que está en una condición desfavorable. Así pasa, mis hermanos, ¿verdad?, cuando alguien te llama. En el caso de Nicodemo, vino al Señor y él lo recibe amablemente. No le dijo, ya estoy descansando, no, ¿verdad? Hoy estamos cenando. No le dijo tampoco esto, no tengo tiempo, ya tengo sueño. El Señor lo recibe, ¿verdad?, amablemente. Y en base a estos versículos de la Escritura, bueno, estamos leyendo el Evangelio de San Juan, capítulo número 3, versículos leíamos del 1 al 15, pues ahí se narra, ahí se lee lo que estuvieron platicando el Señor Jesucristo y Nicodemo, ¿verdad? Vuelvo a ese versículo número 3, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y fíjense, a veces decimos, que Nicodemo, qué poca cabeza tenía, o qué tonto, ¿verdad? ¿Cómo no entendió esto? Nacer de nuevo. Hermanos, si estuviésemos en la misma condición que él, a lo mejor diríamos lo mismo. Oye, ¿cómo va a ser posible que entre por segunda vez en el vientre de mi madre y yo pueda nacer? De esta manera pensaba Nicodemo, y posiblemente muchos de nosotros pensamos lo mismo, ¿verdad? Cuando el Señor, en su explicación, ¿verdad?, pues nacer de nuevo, un nuevo cambio, una nueva vida, dejar todo aquello que hacíamos, ¿verdad?, anteriormente, antes de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando venimos al conocimiento de Él, dejamos todo aquello, y ha habido una transformación, un cambio, ¿verdad?, en nuestra vida.
Bueno, Nicodemo vino buscando al Señor de noche, ¿verdad? Y tuvieron una conversación a lo mejor muy larga, ¿verdad? Y qué bueno que de alguna forma, ¿verdad? La gente busque, ¿verdad?, a alguien para que le hable del Evangelio, ¿verdad? Y de esta manera pues aclare todas y cada una de sus dudas. Ambos platicaron. Jesús vio su necesidad espiritual y le dijo que era necesario nacer de nuevo. Fíjense, yo creo que esto lo notamos al igual que el Señor Jesucristo. Bueno, hay el ejemplo, ¿verdad? Pero sí vemos en la gente, ¿verdad?, una necesidad, ¿verdad? Y más en el aspecto espiritual. La gente de hoy en día puede tener una necesidad económica. Por cierto, los que están enfermos, ¿verdad?, y se trasladan a la ciudad, pues por mucho que sea el dinero, se acaba. Y hay una necesidad económica. Puede haber una necesidad familiar, puede haber una necesidad espiritual, como en este caso. La gente que vemos allá afuera, pues se ve aparentemente muy bien, pero tiene esta necesidad, ¿verdad?, espiritual. Y por eso es bueno platicar como lo hizo el Señor Jesucristo y Nicodemo. Ambos platicaron. Jesús vio su necesidad espiritual y le dijo que era necesario nacer de nuevo. Identificó nuestro Señor Jesucristo la condición de Nicodemo. Y creo yo que cuando entablamos esta plática con alguna persona, pues luego notamos, ¿verdad?, su necesidad espiritual en base a las preguntas que nos pueda hacer, ¿verdad?, aquella persona. Por cierto, y fíjense, mencionando lo que escuchamos en la escuela dominical, mencionando a las personas que les habla uno, oye, ¿a poco de veras es cierto que vamos a resucitar? Claro, la Biblia claramente así lo enseña, ¿verdad? En el día postrero. Por cierto, dice la Biblia que todos vamos a morir. Bueno, el que quede con vida, el apóstol Pablo lo maneja de esta manera: si el Señor viniera en este momento y estamos todavía con vida, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, ¿verdad? Porque este cuerpo mortal no puede heredar, ¿verdad?, la inmortalidad. Los que están en los sepulcros, por cierto, los muertos en Cristo, dice la Biblia, que van a resucitar primero para esperar. Fíjense, nosotros no podemos, si estamos con vida, adelantarnos al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a esperar que los muertos en Cristo resuciten para que ambos vayamos al encuentro del Señor en las nubes. Así lo enseña el apóstol Pablo, no son palabras mías. La gente de alguna forma te pregunta y en base a la escritura tienes que darle una explicación. Por cierto, es bien importante, mis hermanos, que si alguien te pregunta, puedas tener tus pasajes que te ayuden, que te apoyen, ¿verdad? De hecho, si estamos en las manos del Señor, guiados por el Espíritu Santo, dice, no te preocupes, Dios va a poner en tu boca lo que debas de decir, ¿verdad?, en ese momento. Y a veces hay la preocupación de que, ¿qué voy a decir? Cuando, hermanos, cuando empezamos a platicar, nadie que nos pueda parar, porque estamos hablando, ¿verdad?, con la ayuda del Espíritu Santo. Así lo he sentido. No sé si ustedes también, ¿verdad? Que el Espíritu pone en nuestro pensamiento, en nuestra boca, lo que tenemos que decir. Recitamos pasajes, acá ni me lo sabía y lo recité tal cual está en la Biblia. Perdón, hermanos, es porque el Espíritu Santo te está ayudando. El trabajo Él lo va a desempeñar, el Espíritu Santo, tanto en tu vida como en aquel que esté escuchando este evangelio, estas buenas de salvación. Ambos platicaron, y así lo hacemos nosotros cuando vamos con una persona, ¿verdad? Vemos su necesidad en este aspecto, la espiritual, y bueno, pues en base a la escritura les damos una explicación. Y bueno, se van contentos, se van alegres, se van con esa confianza, ¿verdad? De que puedan decir, no, pues si el Señor me llama esta noche, tengo asegurada mi salvación, porque ya recibí al Señor, ¿verdad?, en mi corazón.
Cuando tú le dices, mira, si no recibes al Señor y si el Señor te llama, la gente ya no va a tener excusa de que a mí nadie me dijo, a mí nadie me predicó, nadie me enseñó. Me atrevo a decir que aquí en Quila yo creo que no hay una persona que diga yo no he escuchado del Evangelio. A ver, o encuéntrenme una que digan es que no he escuchado del Evangelio. Hay muchos medios. Este medio que estamos utilizando es para que mucha gente, ¿verdad?, acceda a esta página y pueda escuchar la predicación. Posiblemente por la radio, ¿verdad?, estén escuchando el mensaje. Los hermanos de Tecolotlán pues transmiten sus predicaciones por la radio, ¿verdad? Menciona el hermano Chuy, me he venido de Teco escuchando el mensaje, ¿verdad? Dice, se escucha hasta aquí, hasta arriba, ¿verdad? Si le dan más alcance, puede alcanzar a Quila y a otros lugares, ¿verdad? El Evangelio está llegando, mis hermanos, a toda persona, y no va a haber una que diga, yo no escuché del Evangelio. Aún así, que diga, yo no escuché la misma naturaleza, lo creado, habla de un Dios creador y sustentador de todo cuanto existe. Así es que no va a haber esa excusa de que a mí nadie me dijo. Creo yo que hasta el más serreño, hasta el más ermitaño sabe que hay un Dios todopoderoso, creador y sustentador de todo cuanto existe. Fíjense, hasta ellos, ya no se digan los que vivimos en sociedad, ¿verdad? Lamentablemente gente así escéptica, gente incrédula, pero pobres de ellos. Estuvimos nada menos el viernes pasado, antepasado, ¿verdad? Estudiando este libro, lo estamos estudiando, 50 días conociendo a Jesús. ¿Cómo ser libre de la incredulidad? Hermanos, hay gente así incrédula, pero déjenme decirles, en base a lo que leíamos, lo que enseñábamos, la gente de Nazaret, en los tiempos del Señor Jesucristo, cuando Él anduvo cumpliendo con su ministerio, no salieron beneficiados. ¿Por qué? Porque había incredulidad en ellos. ¿Cómo va a ser posible? Bueno, vieron al chiquillo desde que nació, creció, a lo mejor andaba todo sucio en la carpintería, trabajando, hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahora ya es el maestro, ahora es el enviado de Dios. ¿Cómo va a ser posible? Bien dice el dicho que no hay profeta, ¿verdad?, en su propia tierra. Bueno, pues así pasó con el Señor Jesucristo en su tierra, en Nazaret. ¿Y qué pasó con la gente? No salieron beneficiados ni con la enseñanza, ni con los milagros que Él hizo, ¿verdad?, mientras anduvo cumpliendo, ¿verdad?, con su ministerio. De hecho, bueno, pues también les habló, ¿verdad?, de su venida a este mundo, ¿verdad? Nadie escapó a sus enseñanzas, porque él recorría todas las ciudades, todas las aldeas, entraba en las sinagogas de ellos y predicaba y sanaba, echaba fuera demonios, infinidad de cosas que hacía nuestro Señor. Y es un ejemplo para nosotros, el ministerio del Señor. Bueno, vuelvo a esta parte, ambos platicaron, Nicodemo y el Señor. No lo desechó, no lo despidió, sino que amablemente lo recibió, estuvieron platicando. Y bueno, pues la palabra central, la frase central es necesario nacer de nuevo. Y bueno, lo expresaba nuestro hermano hace un rato, ¿verdad? Nacer de nuevo, un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de actos, de actitud. Hermanos, todo esto encierra un nuevo nacimiento. De hecho, cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, a lo mejor el cambio no se dio inmediatamente. Pudieron haber pasado meses, a lo mejor años, ¿verdad? Pero en su momento hubo un cambio total, radical, ¿verdad?, en nuestra vida. Lo que hacíamos antes ya no lo hacemos ahora. ¿Por qué? Porque somos gente temerosa de Dios y bueno, pues queremos agradar, ¿verdad?, a nuestro Padre, a la gente que nos rodea. Imagínense si todos damos un buen testimonio y vamos y predicamos y hablamos, la gente nos va a recibir, ¿verdad? Aparte de que vamos con estas buenas de salvación por nuestro buen testimonio. Ah, de veras, mira, yo veo el cambio en tu vida, no eres como los demás. Qué importante, mis hermanos, es un nuevo nacimiento. Vuelvo a el punto que les mencionaba, número 2, Saulo de Tarso.
Esta porción la encontramos ahí en el libro, a ver, permítame encontrar, el libro de los Hechos, capítulo número 9, y quiero leer esos versículos del 1 en adelante. Bueno, creo que leí 1 y 2. Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas. Fíjense, lo he explicado yo de esta manera. En el ambiente geográfico, en la geografía podemos decirlo, nosotros los de Quila pertenecemos a Tecolotlán. Si caminas hacia Las Peñas, más o menos por ahí de la Cruz del Cantor arribita, de ahí para acá pertenece a Tecolotlán. De ahí para allá, en un parteaguas, ya pertenece a Mec. Si te vas por este lado, ya trascumbando por aquí, ya pertenece a San Martín. Si subes un poquito más acá, ya pertenece a Tengo. Y así sucesivamente se va ampliando, ¿verdad? El círculo. Saulo, ¿verdad?, cuando perseguía a todos del municipio de Tecolotlán, todos los municipios, llegaba casa por casa a ver quién es cristiano. No, pues que aquel entraba, los agarraba, los arrastraba, los metía en la cárcel. Cuando ya el trabajo se había acabado en esta zona, en los municipios de Tecolotlán, iba a Meca, ¿verdad?, a Palacio Municipal. Oye, quiero seguir persiguiendo a los cristianos, ¿me das una carta? Sí, te la doy. Sigue persiguiendo ahora a los cristianos de la zona de Ameca, todos los municipios, agarró los pilares y así sucesivamente. Vamos, así hacía el apóstol Pablo. Saulo de Tarso, antes de su conversión, por cierto, lo mencioné, un perseguidor acérrimo de los cristianos, nadie se le escapaba. Hermanos, yendo camino a Damasco a perseguir a los cristianos. A ver, vamos a ver. Creo que más o menos ahí del versículo 3 en adelante. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. No sé, hermanos, si ustedes en su momento han escenificado esta parte, esta escena. Oye, a ver, de veras, ¿qué sucedió con Saulo? Era el mediodía y una luz más fuerte que la del sol lo tumbó del caballo. Y él escuchaba, hermanos, aquella voz, y los que estaban con él pues no la oían, ¿verdad? De hecho, él se levanta temeroso, temblando, claramente lo dice ese versículo número 6, y pregunta, ¿verdad?, ¿qué tiene que hacer? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Por cierto, iba ciego. Aquella luz que lo tumbó del caballo lo cegó, ¿verdad? Y de hecho, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y vete a la calle que se llama Derecha, le vamos a poner Hidalgo o Corregidora, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él aquí él ora, y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías. Fíjense cómo estuvo trabajando Dios, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Hermanos, ¿habías escuchado, habías leído así con atención este pasaje? Dice, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. En efecto, hermanos, esto sucedió.
con Saulo de Tarso, después el apóstol Pablo, no le importó, no se amedrentó, no se avergonzó, sino que con denuedo predicaba la palabra del Señor. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Has leído esa carta del apóstol Pablo? Lo que a él le pasó, hermanos, fue azotado con varas, mordido por una serpiente en alta mar, náufrago, con hambre, con sed, infinidad de cosas que le pasaron al apóstol Pablo, ya siendo un predicador incansable del evangelio. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Fíjense, esto es bien importante, lleno del Espíritu Santo. Lo escuché a Emanuel una vez decir: ¿a poco yo dije esto? Sí, es el Espíritu Santo trabajando en tu vida, en tu mente, en tu boca. ¿Han sentido esto, hermanos, que el Espíritu Santo les ayuda cuando están hablando, cuando están predicando, cuando están enseñando? Si no lo han sentido, hermanos, pídanle al Señor que sean llenos del Espíritu Santo. No lo tengan ahí en un rincón triste, déjalo que se mueva. El Espíritu Santo te ayuda, te anima, te conforta, te da palabras, infinidad de cosas que hace el Espíritu Santo, como lo hizo con el apóstol Pablo. Ahora vamos a ver, para que sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Hermanos, no demoró Saulo, el apóstol Pablo, en ser bautizado. Cuando a veces nosotros escuchamos una vez, otra vez el mensaje de la palabra, semanas de evangelismo muy emotivas, y nosotros con el corazón duro, que se hace la invitación y no queremos levantar nuestra mano en señal de que recibimos al Señor en nuestro corazón, por no asumir un compromiso. Es lo que pasa, hermanos, con los que escuchan. No quiere levantar su mano, o no se acerca con el pastor y le dicen: yo quiero recibir al Señor en mi corazón, porque están pensando en la obligación que van a tener de ir y predicar el evangelio, de diezmar, de ofrendar, de venir a los cultos. Hay gente que por eso no lo hace. Aquí tenemos un ejemplo en Saulo de Tarso. Hermanos, él rapidito, después de escuchar el evangelio, después de tener este encuentro, se bautiza, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Algunos días, ¿qué serían? 8, 10, 15, 20 días. Me imagino a los hermanos que estaban ahí en Damasco, leyéndole las escrituras. Mira Saulo, mira Pablo, así dice la Biblia, dándole enseñanza, hermanos, para que él en su momento comenzara con su ministerio de predicar este evangelio, ¿verdad? De hecho, él fue sembrador de iglesias. Todas estas cartas que nosotros utilizamos en su momento, él las escribió. ¿Para qué? Para alentar a aquellas iglesias en los tiempos del apóstol. Y nos siguen sirviendo, hermanos, a la fecha, las cartas del apóstol que él escribió después de su conversión. Saulo predica en Damasco. De hecho, si vamos, hermanos, viendo página por página, pues ahí empieza el apóstol a predicar estas buenas de salvación, ¿verdad? No le importó padecer frío, hambre, desnudez, el ser apedreado, el ser azotado, infinidad de cosas que él sufrió por el evangelio. Cuando si hacemos una comparación, nosotros no hemos sufrido nada. Posiblemente en los inicios del evangelio en esta población hubo algún tipo de persecución, pero no llegó a tanto, ¿verdad? Yo creo que los grandes recuerdan lo que sucedió al inicio del evangelio en este lugar, pero no fue algo extremo, no, ¿verdad? Podemos decir que algo superficial. Vuelvo a esta parte. Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia,
su conversión camino a Damasco. Un instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Fíjense claramente, lo leemos en ese versículo, ¿verdad? 15 y 16, me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Recuerdo en aquella ocasión cuando está con Agripa, Berenice, Festo, reyes, gobernantes, si lo recuerdan muy bien, rey Agripa, la reina Berenice, Festo, gobernador, no se amedrentó, no se avergonzó el apóstol Pablo, no, sino que con denuedo, con valor predicaba. Había multitud de gente también reunida, de la nata, podemos decirlo, pero no se amedrentaba. Él predicaba. Ustedes crucificaron al Señor Jesucristo, y todos, imagínense, a lo mejor otros enojados. Bueno, había de todo en aquellos grupos que escuchaban la predicación del apóstol. Hermanos, hubo un cambio total, radical en la vida de Saulo de Tarso. En vez de ser un perseguidor acérrimo, después del encuentro que tiene con el Señor, en un predicador incansable de la palabra. Un ejemplo a seguir. ¿En qué consiste pues el nuevo nacimiento? Cambio de mente, cambio de vida, cambio de corazón, cambio de actitud, infinidad de cosas que podemos mencionar. Fíjense, primero, para tener este nuevo nacimiento, hay que escuchar las buenas de salvación del Evangelio y ser movido por el Espíritu Santo al arrepentimiento. A ver, ¿lo quieres más claro? Ahí leo. Vuelvo. Escuchar las buenas nuevas de salvación, o sea, el Evangelio, y ser movido por el Espíritu Santo. Convénceme, Dalmiro. No, yo no tengo ese trabajo. El Espíritu Santo es el que va a hacer la obra en lo más profundo de tu corazón, en lo más profundo de tu mente, y ser movido por el Espíritu Santo al arrepentimiento. ¿De qué te vas a arrepentir? De tus pecados. Yo no conozco tus pecados, yo nada más te estoy viendo físicamente, pero no veo tu interior. ¿Cuál es tu pecado? ¿Ya lo confesaste? No al Padre, ¿ya se lo confesaste a Dios? Al arrepentimiento, y ser movido por el Espíritu Santo al arrepentimiento. Si vamos a la Escritura, libro del profeta Isaías, dice que no hay justo ni aun uno. Todos. No dice unos sí y otros no. Los hombres sí, las mujeres no. Todos nos desviamos. Todos tomamos el camino que más nos convino. ¿Qué escoge el hombre? ¿Qué escoge la mujer? El camino más fácil. El camino del pecado. ¿Qué escogemos como seres humanos? A veces aún hasta como cristianos, mis hermanos, escogemos cosas que no van de acuerdo al conocimiento que tenemos. La gente escoge, hermanos, lo peor, el pecado. Tenemos esa tendencia pecaminosa de nuestros padres, Adán y Eva. Esto se fue transmitiendo de generación tras generación. El mismo apóstol lo menciona: en pecado me concibió mi madre. Y estamos en pecado. No somos santos todavía, estamos en ese proceso de santificación. La santificación completa la vamos a encontrar cuando estemos cara a cara con el Señor. Primero, escuchar las buenas de salvación, el Evangelio, y ser movido por el Espíritu Santo al arrepentimiento. Ahí viene un cambio de corazón y de mente, dejar todo lo pasado. Cambio de mente y de corazón. Hermanos, aquí se maquinan, los pecados que vamos a hacer. A veces la gente está pensando, y hay gente que piensa en voz alta. ¿Han oído a esta gente? Voy a hacer, o hice esto y voy a hacer esto. Gente que no se tapa la boca,
que está pensando y está hablando lo que va a hacer. ¿Cuánta gente, hermanos, hay así? Posiblemente en el caso de muchos, bueno, pensamos, ¿verdad? Y a veces los pensamientos no van de acuerdo al conocimiento que tenemos de la Escritura. Pensamos como un hombre natural, podemos decirlo, como un hombre sin Cristo, cuando deberíamos de pensar, hermanos, positivamente. Deberíamos de pensar en base a la Escritura. Un cambio de corazón y mente y dejar todo lo pasado. En eso consiste un nuevo nacimiento. Que todos nos levantáramos, hermanos, la gente dice con el pie derecho, que todos nos levantáramos haciendo una petición, una oración, dándole gracias al Padre por la noche que pasó, pidiéndole que en este día nos ayude, que ponga a alguien que le hable del Evangelio. Así te levantas, empiezas tu trabajo en el nombre del Señor, o no te acuerdas ni siquiera cuando vas a tomar los alimentos de darle gracias al Padre. ¿Cómo empezamos, hermanos, nuestro día? Tiene que haber un cambio de corazón y mente y dejar todo lo pasado. Comenzar de nuevo, comenzar con Cristo. Dejar nuestra vida a la guianza, hermanos, del Espíritu Santo. Cuando yo escuchaba esto, a veces me sentía como un caballo. Dejar las riendas del Espíritu, dejar las riendas de nuestra vida a la guianza del Espíritu Santo. En el ambiente de campo que vivimos, bueno, la rienda es bien importante. Si yo estuviera en la ciudad, bueno, pues deja el volante de tu vida, la manejadera, el vehículo, ¿verdad? Para que Él te guíe por dónde debes de andar. Creo yo que esto lo entendemos, hermanos, muy bien. Dejar nuestra vida a la guianza del Espíritu Santo. Qué bueno que los que estamos aquí, al menos eso, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Si el Espíritu Santo pone a alguien frente a nosotros y que nos dice, háblale, o que aquella persona, como dijo el hermano, empieza a preguntarte o a tomar plática en asuntos de religión, de la Biblia, pues tú síguele. A lo mejor te están ahí, a veces, háblame, y nosotros callados. ¿Por qué? Por pena, por vergüenza. Toma el ejemplo del apóstol Pablo ante reyes, gobernantes, la reina, multitudes. El apóstol hablaba, predicaba y lo hacía con denuedo. Si alguien te pregunta, si alguien te dice, hermanos, tú en base a la Escritura dale una explicación satisfactoria con respecto a la Escritura de lo que te pregunte. No sé, del nuevo nacimiento, de la salvación, de la vida eterna, de las moradas en el cielo, de cómo se van a levantar los muertos. Tienes que saber todo esto para poderle explicar a la persona y se vaya convencida, se vaya satisfecha con la explicación que le das. Pero ni siquiera abres tu Biblia, o no la cargas, o no te aprendes un pasaje. ¿Cómo le vas a dar una enseñanza? Mencionábamos también el buen testimonio. Esto es bien importante. ¿Cuánta gente a lo mejor le empezamos, cállate mejor, para ser como tú, mejor así? Es por nuestro mal testimonio, mis hermanos. Dice el hermano José, es cierto que a veces no, así mejor. Cuando hay gente, a ver, sígueme hablando. A mí me ha tocado este tipo de gente. Qué interesante está esta plática. Bueno, aparte de interesante, mis hermanos, la decisión que hagas va a tener repercusiones para el futuro, para la vida eterna. Si tú recibes al Señor en tu corazón, tienes asegurada, no por mi palabra, sino por la palabra de Dios, un lugar en el cielo. Por cierto, les mencionaba a los muchachos que estaban allá hablando del Padre Tomás. Allá en el cielo hay muchas habitaciones. Y sí, lo dijo el Padre Tomás, no, lo dijo la Biblia, lo dijo el Señor. Qué bonitas palabras. Dice, no, lo dice la Biblia. Yo nada más estoy repitiendo. Un cambio de corazón y mente, dejar todo lo pasado, ser dócil al mandato de Cristo, vivir bajo la guianza del Espíritu Santo
y vivir a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Bueno, ¿cuántas veces lo he repetido? Me están diciendo, ya repitió como 100,000 veces, no era lo mismo. Hermanos, esto es bien importante. Dócil al mandato de Cristo. ¿Qué nos manda el Señor? Infinidad de cosas. Que dependamos de Él. Lo vamos a dejar así. Vivir bajo la guianza del Espíritu Santo y vivir a la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Creo que me equivoqué. No, está bien. ¿Está bien o no? ¿Por qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Son del 119, ¿verdad? De hecho, hay muchos pasajes, mis hermanos, la luz, la Biblia como una luz, la Biblia como una guía, la Biblia como una antorcha, la Biblia como un manual, ¿verdad? Yo creo que te has puesto a armar algo. ¿Qué es lo primero que haces? Estudiar aquel manual para poder realizar lo que vas a hacer. Acudes a la Biblia todos los días o la tienes empolvada, guardada. Oye, ¿dónde está mi Biblia? ¿No sabes dónde está? Su Biblia, también yo aquí la tengo. Posiblemente hay gente que no sabe dónde está su Biblia, en el baúl, toda empolvada. Las Biblias gastadas son estas que utilizamos diario. Miren nomás qué pobre Biblia. Hay que estudiar la palabra de Dios y esta nos va a ayudar en nuestro diario vivir. Ojalá que, hermanos, seamos pues dóciles a la guianza del Espíritu Santo. Un nuevo nacimiento, vimos a Nicodemo, vimos a Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, y por último, ¿en qué consiste el nuevo nacimiento? Un cambio de mente, de corazón, de actos. Hermanos, en esto consiste un nuevo nacimiento. Si no has experimentado todo esto, mis hermanos, bueno, pues busca la forma de cómo tener un cambio y que Dios te ayude y que te bendiga. Amén.